Establecemos contacto ahora con Guillermo Moreno. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Lautaro Maslin te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Un placer hablar con ustedes. Guillermo, para nosotros también. Bueno, consultarte sobre las repercusiones. En realidad, si estuviste escuchando el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué opinión tenés al respecto? Mira, hay un primer tema que hace a la construcción de la patria como tal, que es la posibilidad de que se interactúe en un proyecto colectivo. Eso me parece que es central. Es imposible pensar que la patria se construye desde proyectos individuales. Ahora, dicho esto, es impensable que podamos dar una clase de economía si no tenemos la formación ni adquirida en el mercado ni adquirida en las universidades para hablar de ese tema, porque si no, no hay proyecto colectivo. Vos imaginate que los economistas del peronismo ya en el año 89, producto de las especificidades de economía argentina, específicamente de la dolarización, de la bimonetariedad, construimos el plan de convertibilidad, que no es de Cavallo, sino que es de un gran economista peronista como fue el doctor Puria. Después Cavallo lo agarra y hace cualquier pavada. Estoy hablando del año 89, no año 91, que es cuando Cavallo lo implementa. Cada uno con sus características. ¿Dónde se aprende economía? Economía se aprende o en el mercado, y para eso tenés que ser empresario o dirigente sindical, repito, empresario o dirigente sindical, y entonces vas a conocer muy bien la economía de tu sector, o muy bien la economía de tu unidad empresaria, si sos un empresario y si sos dirigente sindical de todo el sector, o con alguna formación que te da la universidad, y luego de algunas décadas de ejercicio de la profesión empezás a saber algo de economía. Ahora, Cristina, pero no solo Cristina, porque vos lo escuchás por ahí a Massa también, siendo un atrevido, diciendo que quiere ser ministro de Economía y ministro de Producción al mismo tiempo, y hace 2 o 3 o 4 años que se recibió de abogado. Entonces, conclusión, el diálogo entre la economía y la política está pésimo, como nunca lo vi en mi trayectoria. Nunca vi este diálogo tan espantoso entre la política y la economía, y bueno, empiezan a pasar estas cosas que empiezan a pasar desde los 2 últimos años de Cristina hasta este momento. Guillermo, y en ese sentido, estás hablando de la experiencia. ¿Crees que Guzmán, habiendo estudiado, tiene la experiencia y la capacidad para hablar de economía? Porque vos recién hablabas del mercado, de un sector sindical, ser sindicalista o haber estudiado, pasar por la universidad. Sí, pero muchas décadas, ¿no? Dije, si tuviste la información que te dio la facultad, muchas décadas de ejercicio de la profesión, y Guzmán no la tiene. Esta es una realidad. Pero esto no es nuevo en la disciplina. Milton Friedman, te puede gustar o no lo que diga, pero tiene una frase que en las facultades se repiten a lo largo de generaciones. Miren, muchachos, recién con 15 años de ejercicio de la profesión empiezan a entender algo. 15 años y después cuando vos vas madurando, cuando obviamente vos te estás recibiendo, decís, pero no puede ser, ¿cómo va? ¿Para qué estudiamos? Y cuando vos tenés 20, 25 años de ejercicio de la profesión, decís, che, la verdad que tenés razón. Y se lo decís a tus alumnos o se lo decís a los pibes que se están recibiendo. Entonces los vas llevando. Un médico se recibe, son 2 años de residencia para empezar a hablar. Bueno, vos imaginate la administración de la cosa pública atendiendo al bien común, donde a su vez interactúan cientos de miles de empresas, de decisiones, de situaciones, en un contexto geopolítico, donde no podés aislar el fenómeno.
El fenómeno económico no lo puedes aislar. De la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo, no lo puedes aislar. De ese fenómeno, de las declaraciones de Xi Jinping, o lo que le pase a Biden, o lo que le pase a Bolsonaro, no lo podés aislar. Entonces vos imaginate, son décadas y décadas que tenés que tener para entender algo, y a Massa se le ocurre decir que puede ser ministro de Economía o Producción, o a Cristina dar una clase de Economía. ¿Pero qué les pasa? ¿Pero qué les ha pasado? Guillermo. ¿Cuál es lo que hay un virus? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué no saben que no saben? ¿Podemos dar nombre de alguien que te guste económicamente? No se puede saber de que no saben. Sí, perdón. Te preguntaba, Guillermo, si tenés algún nombre que digas, esta persona me gusta, este sí puede hablar de economía, algún referente o alguien que digas... ¿Sabés qué pasa? Me gustan los economistas del peronismo. Por ejemplo... No me gusta Melconian, salvo que es de Racing. Claro. Pero no me va a gustar Melconian. Claro. Y puedo entablar un debate con Milei, porque su marco teórico es un marco teórico que todos hemos estudiado en la facultad y que simplemente es un modelo para el aprendizaje de la disciplina cuando vas penetrando en el mundo de la economía, que te permite adquirir cierto pensamiento económico, pero de ahí a la realidad hay una distancia abismal. Entonces por eso digo de Milei que está enamorado del amor, como en esa etapa evolutiva de los pibes cuando en la edad del pavo no se enamoran de la otra persona, sino se enamoran del amor, después se evolucionan y bueno, viene la vida, hasta que finalmente constituís tu familia. Por eso no hablo mal de él, simplemente digo, es un momento de evolución en la carrera académica. Ahora, ¿qué es lo que le pasa en la política? En la dirigencia política, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el criterio? ¿A vos te parece que Cristina, en un honoris causa, puede ir a hablar de economía? ¿Pero qué les pasa? Digo, no opino sobre el resto del discurso. Podríamos opinar sobre la Constitución del 53, de 1853, si vale la pena referenciarse en eso. Bueno, y hablamos como economistas. ¿Por qué no saben que no saben? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la dirigencia política? Yo desde los 14 años que hago política. Nunca me pasó esto. Nunca me pasó que por decir soy un dirigente político avanzás sobre los saberes que no tenés. Pero no pasó tampoco de la dictadura para acá con ningún presidente, ni ninguna dirigencia política, salvo los 2 últimos años del mandato de Cristina, que nos estamos dando cuenta ahora, porque cuando ella elige a Kicillof, bueno, elegía a Kicillof. Ahora nos fuimos dando cuenta qué es lo que pasó. Guillermo, ¿no basta los 8 años como presidenta? ¿Perdón? No computas los 8 años de ella como presidenta como para hablar de economía, vos decís que tiene que ser... Pero por favor, ¿pero cómo vas a ver? ¿Pero cómo 8 años de presidente? Este es el problema. ¿Por qué 8 años de presidente te daría la capacidad para saber de economía? Si es un proyecto colectivo. Pero aparte el rol del presidente es saber o tomar la correcta decisión. Pero ¿cómo si el rol del presidente es saber? ¿Cómo hace para abordar el saber universal? Porque para tomar decisiones no solamente tenés que saber de economía o de política, tenés que saber de seguridad, de defensa, de educación, de la relación con la iglesia, entonces tendrías que ser un experto en teología. Guillermo, estás con... Es ridículo, no es la función del presidente saber. El saber en un proyecto colectivo está particionado, lamentablemente, porque así se evolucionó, en los distintos saberes que hay. Y si no, te tenés que dedicar como los griegos y no podés trabajar. Los que teóricamente sabían no trabajaban nunca. Y ahí hay que ver si sabés, porque tenés un saber teórico y después te falta la práctica. Y ya te han enseñado hasta el cansancio que la práctica es inmensamente superior a la teoría. Miren, en un proyecto colectivo no es necesario saber todo. Pero aparte, ¿cómo podría ser que 8 años de presidencia te permita saber economía? Si pasaste por economías, por distintos ministros de economía, había un tronco, había una direccionalidad del modelo de acumulación de capital. ¿Y vos te pensás que eso lo definió el presidente? ¿O lo definió el equipo? ¿O los que de alguna manera opinaban de economía cuando empezó el gobierno de Kirchner?
Guillermo, Es el ridículo esto. Sí. ¿estás con ganas de ser candidato? Mira, no es un problema de ganas o no. Si tiene que haber una oferta presidencial peronista, ¿no? Lo que Cristina expresó el otro día no fue una conceptualización peronista. Porque si vos reivindicás la Constitución de 1853 como corpus, está muy lejos de la doctrina. Como corpus. Si vos reivindicás la Constitución de un pseudo capitalismo muy particular, porque no lo es, del Partido Comunista Chino, estás muy lejos de la doctrina. Y si vos no aceptás los saberes de otras disciplinas y tu rol como presidente ante situaciones diversas, lo que te toca a vos es tomar la mejor opción después que te las explican. Ahora, si vos presupones, y ese es el conocimiento colectivo, que es el conocimiento de nuestra doctrina. La construcción del conocimiento es un conocimiento colectivo, pero para eso tenés que respetar los saberes de otros y sobre todo, lo digo por tercera y última vez, tenés que saber que no sabés. La virtud del que conduce no es saber que no sabés. No sé si soy claro con la diferencia. Sos claro con tu manera de pensarlo, sí, obviamente. Bueno, entonces desde ahí convocás y conducís. Bien, Guillermo. Conducís dentro de un corpus general llamado doctrina. Entonces cuando vos me preguntás si voy a ser candidato, y sí, voy a ser candidato para que por lo menos haya un candidato en el marco de la doctrina peronista. Ahora, me deberá ser candidato de ninguna manera. Si nos encontramos los compañeros del movimiento peronista en una propuesta general, se elegirá el mejor, como siempre hemos hecho, no es que no nos desvele. Ahora, imagínate una reunión con Massa cuando Massa me diga, quiero también que el ministro de Economía y el ministro de Producción vaya por acá. Y yo me lo quedo mirando y le digo, ¿desde cuándo sabes eso? Si nunca fuiste empresario, nunca fuiste dirigente sindical, siempre trabajaste en la esfera pública. ¿Desde dónde podés vos opinar con sabiduría para nuestro pueblo de lo que hay que hacer en términos económicos? Bueno, obviamente la reunión se pone muy tensa, ¿no? Ahora, yo no sé por qué llegamos a esta situación. Nunca pasó, pero yo he interactuado con varios presidentes. Vos te sentás hoy con Duhalde, ¿no? Duhalde, todavía está vivo. Sí. Y empezás a hablar de economía y dice, no, yo aprendo de economía, yo no sé nada de economía. De economía no sé nada. Pero vos te pensás que alguna vez Kirchner te dijo a vos, la economía es esto, y te enseñó economía. Pero, o Cristina, en su primer mandato, e incluso en los 2 años de su segundo mandato que me tocó estar. ¿No te pensás que alguna vez se sentó delante mío y me dijo, no, Moreno, porque la economía es así? Yo me lo hubiese quedado mirando y digo, ahora, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo sabe esto? Ahora, el problema es que nadie se lo dice ahora. Y el problema es que yo estoy explicando esto, y tu primer pregunta, con todo respeto, te digo porque la conversación está ahí, fue, pero vos no pensás que en 8 años de presidencia aprendió economía, y yo te pregunté, ¿cómo pensás que va a haber aprendido? ¿Por qué podría haber aprendido? Si la economía es una disciplina social que, insisto, si sos empresario, aprendés tu empresa, pero podés hablar y conocés algo de ese mercado. Si sos dirigente sindical, conocés todo el sector. El del calzado, el calzado, el del vidrio, el del vidrio, el metalúrgico, el metalúrgico. Si sos economista, tenés cierta información en la facultad que después tenés de muchas décadas que refrendar en la práctica. Y para entender la economía de un país tan compleja, son décadas y décadas. Décadas y décadas de dedicarte únicamente a la economía. Como algún médico se especializa en el corazón y son décadas y décadas para saber, y que vos te abran el pecho, te saquen el corazón, te lo vuelvan a poner y sigas respirando. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que por 8 años de presidencia van a saber economía? Y por último, ¿cómo te atreves a dar una clase de economía? Si te está escuchando el mundo y estas cosas se van a saber, ¿cómo te atreves? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de Massa o de ella que se atreven a decir estas cosas? Guillermo, bueno, a mí nunca me pasó. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Elegiste un tema de Los Redondos, todo presos políticos. Sí, Los Redondos, aparte a esta hora te despiertan bien. Bien. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la atención. Gracias a vos. De su parte.